Saludos y bendiciones, hermanos, a todos los que están ahí ya en sintonía. Bienvenidos a este espacio de mujeres llenas del poder de Dios. Les saludamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos da gusto, hermanos, poder compartir con ustedes por medio de estos medios. Les agradecemos el que nos permite entrar a su hogar, a su lugar de trabajo y gozarse con la bendita palabra del Señor. Así que en mañana vamos a hablar el tema ¿qué haces ahí sentado? ¿Verdad, mi hermana? Entonces, pues yo sé que va a ser de bendición. Les invitamos a que se queden aquí con nosotros durante este espacio de mujeres llenas del poder de Dios. Y esa alabanza pues es del hermano levita de Getsemaní, de Ministerios Getsemaní, y pues ahí también se puede conseguir su material. Bendiciones a los que están ya ahí conectados. Nuestra hermana Sonia Rodríguez, nuestro hermano Federico Banda, Dios le bendiga. Nuestra hermana Aimé Alday, allá hasta México, Dios le bendiga. Hermana Dalí Echeverría, un abrazo, Dios le bendiga. Bendiciones, mi hermana. Nuestro hermano Anthony Agustín, Dios le bendiga, hermano, bendiciones, gusto saludarle. Y a cada uno de los que estén ahí conectaditos, hermanos, mi hermana Melina, Dios le bendiga. Pues un abrazo y pues quédense con nosotros. Yo sé que hay más personas, no las puedo ver, pero Dios les bendiga a cada uno. Bienvenidos, hermanos. Gracias, hermana. Es una bendición para nosotros estar aquí y compartir la palabra con cada uno de ustedes. Nuestro deseo es que sean edificados con la palabra y que esta palabra quede en sus corazones, no tan solamente oírla, sino hacerla, ya que ahí está nuestra victoria. Ven, hermano Alex. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Estamos agradecidos con el Señor porque pues imagínense, Él nos ha cuidado, Él nos da la vida, nos da la salud. Estamos aquí
por la misericordia del Señor, Él nos permite hablar su palabra y esperamos que esta palabra sea de bendición para su vida. Y yo quiero mandar algunos saludos aquí también porque tengo unas personas aquí también. Y le quiero mandar saludos al hermano, a mi tío Roberto Germán Díaz Castillo. Y aquí escribió él un comentario que dice: saludos desde Reynosa, mis hermanos. Dios le bendiga, hermano, bendiciones. Y también está la hermana Mariana Hernández Angulo. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga a mi hermano Melitón Hernández. Dios le bendiga mucho. Esos son los diferentes que tengo de usted, hermana. Amén, amén. Gracias, hermano. Bendiciones también ahí a Ángeles Juárez, donde quiera que se encuentre. Dios le bendiga. Y a nuestra hermana Anesli Miranda. Dios le bendiga, hermano. Y bueno, pues vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor este tema, que sea de bendición para cada uno. Padre, en esta hora te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Padre eterno. Glorificamos tu santo y bendito nombre, y en tus manos, Señor, ponemos esta palabra, que tu Espíritu Santo fluya a través de nuestros labios, Padre, que seas tú, Señor, ministrando. Usa los labios de mis hermanos, Padre amado, usa nuestras vidas, Señor. Bendice cada oyente, cada uno que va a estar ahí conectado, que tu bendición y tu cobertura sea sobre cada uno, Padre, y bendecimos toda la audiencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y antes de dejarle el espacio, hermano, les recuerdo que si tiene alguna necesidad de oración, escríbala. Al final estaremos orando por las peticiones, y pues también les hacemos la invitación a que comparta ahí el video. Adelante, mi hermano. Quiero abrir la palabra del Señor en Génesis, en el capítulo 19, en el versículo 1. Solo voy a leer la primera parte. Dice la palabra del Señor: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. En esta tarde queremos hablar un poco del tema: ¿qué haces sentado ahí? Y el asunto en este capítulo es muy serio. Está relacionado con los peligros a los que nos exponemos cuando nos sentamos en lugares que no nos corresponden. Estar como creyentes en Cristo Jesús. Y quiero usar este término, sentado, para referirme a un estado que denota hábito, costumbre, pasividad, resignación, o simplemente el no hacer nada para sacudirnos de las cosas que están dañando o afectando negativamente nuestra relación con Dios. Dios, hermanos que nos escuchan, tiene un plan para nuestras vidas. Amén. Dios tiene un plan para su vida, Dios tiene un plan para mi vida, y más vale que nosotros vayamos conforme a ese plan. Porque si nosotros nos salimos de ese plan de Dios y hacemos lo que nosotros nos da la gana, estamos en un terreno peligroso. Dios nos creó con un propósito, y ese propósito es para la gloria de su nombre. Él nos salvó, Él nos llamó de las tinieblas para que nosotros anunciésemos las virtudes de aquel que nos llamó. Pero la pregunta es la siguiente: ¿será que cada persona que se dice ser cristiano es un genuino creyente de Jesucristo? ¿O qué significa ser creyente? Obviamente que no es solo creer en Dios, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Así que el ser creyente va más allá de un convencimiento meramente intelectual. Esto envuelve un compromiso. Creer en el Señor va más allá que solamente creer superficialmente en Dios. Envuelve un compromiso absoluto con la persona de Cristo. Es más que creer, es recibir la vida de Jesús y aplicar toda su obra, su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección, su glorificación a nuestra vida personal. Es una forma distinta de vida, con la plena certeza de que lo que Él hizo, amén, con esa certeza de lo que Él hizo es suficiente para nuestras vidas.
de que Jesucristo tomó nuestro lugar que nos pertenecía a nosotros e hizo lo que nosotros jamás pudiéramos haber hecho, salvarnos, porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Él nos sacó de ese mundo de tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros anduviésemos en novedad de vida. Pero a pesar de todo esto que a veces sabemos que el Señor ha hecho por nosotros, es increíble que todavía haya cristianos que quieran vivir la vida al estilo Lot. Veamos a Lot en esta mañana. Todos conocemos la historia de Sodoma y Gomorra. Dice que estas ciudades eran unas ciudades muy pecaminosas, que el pecado era tanto en esta ciudad, era demasiado, que desde los más jóvenes hasta los más viejos estaban totalmente corrompidos. En esta ciudad solo se respiraba maldad, pecado, tanto que llegó hasta la presencia del Señor, como dice la palabra. Amén. Y la Biblia dice que este pecado era tanto, era siempre, estaban en eso, en ese mismo, eran totalmente depravadas estas ciudades. Y mi pregunta es, ¿qué tenía que hacer Lot en un ambiente así? ¿Qué hacía Lot sentado a la puerta de esta libertina ciudad de Sodoma? ¿Qué fue lo que lo llevó allí? ¿Y por qué continuaba metido ahí juntamente con su familia? Si estas ciudades eran totalmente llenas de pecado. Él podía salir de ese lugar cuando él quería, pero no lo hacía. Y esto, a veces Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de decidir. A veces nosotros nos sentimos víctimas de las circunstancias, pero no es así. A veces decimos, o hemos oído que decimos, Dios no creó robots o marionetas, sino que nos dio la capacidad de nosotros elegir. Pero vemos aquí a Lot, que no estaba haciendo nada por salir de esta ciudad, sino que estaba sentado ahí. Al ver la trayectoria de Lot, podemos ver que sus decisiones fueron motivadas por un espíritu de codicia y ambición. Y ese deseo eventualmente lo llevó a la ruina. Lot fue arrastrado por su ambición, ese deseo desmedido de poseer más y más riquezas, posesiones. Y me temo que muchos cristianos han caído en esta trampa. La superación, el deseo de poseer, de prosperar, y esto no es malo en sí, pero se puede tornar pecaminoso si se hace fuera del orden divino de Dios. La palabra claramente nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Ese es ir conforme al plan de Dios, pero muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera, y es cuando nosotros estamos sentándonos en lugares que no nos pertenecen como hijos de Dios. Así que quiero dar un espacio. Amén, gloria a Dios. Es importante, hermana, lo que usted está marcando, nuestras decisiones, de qué manera nosotros somos influenciados para tomar nuestras decisiones. Ese es un punto muy importante a remarcar, porque siempre nuestras decisiones como hijos de Dios, hermanos, deben de ser guiadas con la dirección del Espíritu Santo, porque ya no nos movemos a nosotros mismos, sino que ahora tenemos, hermanos, un amo, un Señor, que es el Señor Jesucristo, que nos libertó de esa esclavitud, hermanos. Antes nos guiábamos por nuestros pensamientos, por nuestra carne, por nuestras emociones, pero ahora quien debe de guiar y dirigir nuestras vidas es el Espíritu Santo de Dios, hermanos, y debemos de siempre consultar, aprender a consultar a Dios en cuanto a nuestras decisiones, algo por lo cual a veces nos metemos en muchos problemas por no pedir la dirección de Dios. Analizamos los terrenos, bueno, otro trabajo me pagan mejor, pero a veces no analizamos que nos va a ir quitando el tiempo del Señor, el tiempo de congregarse,
y a veces decimos, está bien, pues me conviene, lo necesito por mis cuentas que tengo que pagar, y seguía uno por sus necesidades y no por el Señor. Entonces, después eventualmente paga uno las consecuencias, porque ya cuando menos acordamos se aleja la persona de Dios. Cuando menos acordamos, el enemigo hizo estrago en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, y son consecuencias graves. Lot no fue la excepción, porque antes de que llegaran estos personajes a encontrar a Lot ahí sentado a la puerta de Sodoma, la palabra del Señor dice que llegaron y 5 reyes y destruyeron Sodoma y se llevaron a todos los que estaban en Sodoma, y tuvo que venir Abraham a ir a libertar a su sobrino Lot. Entonces hay un peligro cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios. Mi hermana ya bien lo mencionó, que Lot pues se dejó llevar por su vista, por su necesidad, por su ambición, y eso, hermanos, le llevó a pagar una consecuencia más adelante, porque fue destruida, fue tomada la ciudad de Sodoma y Gomorra. Lot fue llevado con todas esas gentes, su familia, sus posesiones, y me imagino que tuvo que empezar otra vez de ceros para empezar a reconstruir pues lo que los reyes que habían tomado estas dos ciudades habían destruido, sin contar la destrucción que vino más adelante. Entonces, hermanos, algo importante en nuestra vida como hijos de Dios es aprender a consultar a Dios en cuanto a nuestras decisiones, aprender siempre a tener en cuenta a Dios. Ciertamente decimos amamos a Dios, Dios es mi todo, Dios es mi fortaleza, pero muchas veces nos olvidamos de ese puntito importante, consultar a Dios aún en las cosas más mínimas y pequeñas que nosotros consideremos. Así que pues le dejo el lugar ahí a nuestro hermano Alex. Dios les bendiga, hermanos. Quiero enviar también saludos a Chencho Torres, que es de Texas, del Valle de Texas. Amén. A nuestra tía Silvia Díaz, también, que creo que vive en San Antonio, ¿verdad? Saludos para ellos. Volviendo al tema, yo quisiera comenzar hablando cómo fue que fue este separamiento de Abraham y Lot. Si nosotros vemos en la escritura, en el capítulo 13, ahí es donde habla acerca de la separación de Abraham y Lot, pero también vemos que Lot estaba siendo bendecido por medio de Abraham, y ellos dos estaban siendo bendecidos de una manera muy grande, tanto que la Biblia dice que tenían muchas ovejas, muchas vacas, muchas tiendas, muchas posesiones. Pero llegó un punto donde los pastores de Lot y los pastores de Abraham tuvieron contiendas, porque era demasiado para estar los dos juntos en un solo lugar. Y vemos que Abraham le dice a Lot, ¿verdad? Pues para que no haya problemas entre nosotros dos, pues separémonos. Que no haya problemas entre nosotros dos y entre nuestros pastores. Y Abraham le dice, vemos en la palabra que le dice, mira, está la tierra enfrente de ti, escoge. Si tú escoges a la izquierda, pues yo iré a la derecha. Si tú escoges a la derecha, pues yo iré a la izquierda. Y ahí es donde vemos que Lot, como decían ustedes, Lot pues miró, dice la Biblia que miró las llanuras del Jordán, que me imagino que fueron unos pastos hermosos, unos pastos grandes, y para el otro lado pues había sequedad. Y entonces pues Lot sí dijo, pues yo me voy para acá. Y allí en esa separación que hubo, ahí podemos hablar muchas cosas de cómo comenzó la decadencia de Lot. Amén. No me equivocar, pero de Lot. Yo predicaba un tema en los adolescentes acerca de todo comienza con un pensamiento, o cuidemos nuestros pensamientos. Y ahí es donde comenzó para Lot. Creo yo que él ha de pensar, no, pues aquí mis vacas van a estar bien, mis ovejas, mis criados, mi gente, todo va a estar bien porque se ve muy bendecido. Pero a veces hay cosas que parecen buenas y agradables, como mencionábamos,
Pero más allá de eso, no es lo que Dios tenía para nosotros. Y nos vamos por eso. Y yo también me hacía esa pregunta de que, pues, ¿qué llevó a Lot a llegar ahí hasta? Porque dice la palabra que él fue poniendo sus tiendas primeramente afuera de lo que era la ciudad de Sodoma. Pero poco a poco él se fue acercando hasta allá. Y yo decía, bueno, ¿y qué llevó a Lot a llegar hasta esa ciudad? Porque si vemos en el versículo 13, dice que los hombres de Sodoma eran pecadores en gran manera, en contra de Dios. Y él había vivido con Abraham por mucho tiempo. Y él sabía que Dios era un Dios real, un Dios verdadero. Porque Abraham hablaba con Dios. Y él había sido bendecido por medio de Abraham de parte de Dios. Entonces yo me preguntaba, bueno, pues, ¿qué llevó a Lot a llegar hasta esa ciudad pecaminosa? Aleluya. Y creo yo que fue lo mismo que él hizo cuando miró las llanuras. Pudiera ser que la economía de Sodoma era una economía codiciable. Y haber dicho, no, pues ahí vamos a estar bien económicamente, va a haber mucha abundancia. Pero más adelante vemos que en vez de ganar, perdió. Entonces nos estaba diciendo esto con un poquito de historia. Pudiéramos hablar ahí, por ejemplo, ¿verdad? Que Abraham representa aquí la iglesia de nosotros, la iglesia de Dios, nosotros. Y dice la Biblia que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Aleluya. Entonces, Lot estaba siendo bendecido por parte de Abraham. Y hay muchos en la iglesia que somos bendecidos de parte de Dios por estar ahí en una iglesia, escuchando la palabra y haciéndola bien, como decía mi esposa, obedeciendo la palabra. Pero llegamos al capítulo 19, versículo 1, donde habló mi esposa también, que dice que los ángeles llegaron a Sodoma y Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Y creo yo que en el tiempo antiguo, los jueces se sentaban a la puerta de la ciudad, a la entrada de las ciudades. Posiblemente, no estoy asegurando, Lot había llegado a ser juez de esa ciudad. Posiblemente, no estoy asegurando. Y ya tenía una posición cómoda, una posición buena en esa ciudad. Tanto que se adaptó a esa ciudad. Y todo esto que yo narré acerca de, o que hemos narrado nosotros tres, acerca de la vida de Lot, quiero decirte que no es una historia ficticia. Es algo verdadero que ocurrió en la palabra. Lot era una persona como usted y como yo, como usted que nos está escuchando y como nosotros que estamos aquí. Y yo puedo ver aquí tres cosas que le sucedieron a Lot, que no quisiera que nos pasaran a nosotros ni que le pasara a usted que está viendo ahí. Y la primera es, dice que Lot llegó o estaba en una ciudad donde nunca vio haber llegado. La segunda es, Lot nunca debió de haber hecho amistad con esa ciudad. Y la tercera, Lot nunca debió adaptarse a esa ciudad, debió de haber salido de ahí. Quiero decirle que a veces habemos muchos cristianos como Lot. Dios no nos quiere cerca de ciertos lugares, pero ahí estamos, metidos. Dios nos quiere fuera de los lugares donde no se agrada a Dios. Nosotros como hijos de Dios no podemos hacer amistad con el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en todo lo que hagamos nosotros tenemos que reflejar el carácter de Dios. Aleluya. Tenemos que ser justos, honrados y verdaderos. Es muy fácil y muy tentativo ser como el mundo. Por ejemplo, si yo estoy en un trabajo y yo solo me apunto mis horas, y bien mi hermana decía, ¿verdad?, acerca de que a veces hay trabajos, ofertas de trabajos donde pagan muy bien, pero a veces te quita el tiempo que es del Señor.
Pero, por ejemplo, si yo tengo un trabajo y me pagan a 16 o a 15 la hora y trabajé 8 horas ese día, pero nadie me está viendo y digo, bueno, me voy a poner 12, acabo pues nadie me ve. Espero que no haya nadie, que seamos hijos de Dios, que seamos así, porque nosotros como hijos de Dios no podemos comportarnos como personas que no tienen a Jesús en su corazón. Otro ejemplo que me pasó a mí, y esto es un poquito raro, pero lo voy a decir. Y esto me pasó a mí será unos 4 meses por ahí. A veces uno inconscientemente, hermano, o a veces conscientemente también, quiebra las leyes o rompe las leyes de tránsito. Y yo yo tenía la costumbre de que ahí en nuestra iglesia, antes de llegar, si venimos de Selwood para Popka, antes de entrar a la iglesia está una entrada hacia una compañía de fertilizantes que está ahí. Y yo me metía por ahí cuando no venían carros. Me metía, pero más adelante está la entrada donde uno da vuelta para regresarse. Y bueno, me metí, pues que me ve una hermana, no voy a decir nombre, ¿verdad? Que me ve una hermana. Y pues, si ella nos está viendo, ya sabe que yo no estoy mintiendo y es la verdad. Me vio una hermana, yo llegué y me estacioné ahí, me bajé. La hermana se bajó también y me confrontó, me dijo, hermano, no quiero hacerlo enojar tan temprano, me dice así. Y yo digo, ¿por qué, hermana? No, dígame. Yo le contesté, ahí ya sabe, ¿verdad? Como hablamos ahí los dos. Dije, no, hermana, dígame, ¿qué es lo que pasa? Y yo, pues mi cabeza voló bastante. Dije, pues, ¿qué habría hecho yo? ¿Qué? No sé. Y esta hermana me dice, mire, hermano, nosotros como hijos de Dios, como líderes, me dijo, tenemos que hacer las cosas bien. Le dije, amén, hermana, sí. Pero yo estaba, dígame, ¿qué hice? Pero me dice, mire, este lugar donde usted dio la vuelta, se metió, no di la vuelta, sino que me metí, no es para que usted se meta. Allá está la vuelta, vaya y dése la vuelta. Y pues yo dije, en mí dije, bueno, pues yo siempre lo hago, ¿verdad? Y siempre me meto por ahí. Sí, yo ya estaba acostumbrado. Pero no, pensé y dije yo, no, pues está bien. O sea, yo dije, si esto está siendo piedra de tropiezo para alguien más, entonces yo no puedo actuar. Yo como hijo de Dios o como líder en la iglesia, no puedo actuar como las personas del mundo. O sea, tengo que hacer arreglos y ahora voy y me doy la vuelta hasta allá. O sea, ya no me meto por ahí. Porque si esta hermana le puso Dios en el corazón decirme eso, es porque yo estaba haciendo las cosas mal. Y como le digo, a veces lo hacemos conscientemente o inconscientemente, pero lo bueno es que nosotros reconozcamos y hagamos ajustes en nuestra vida. Y digamos, bueno, está mal, tengo que ir y dar la vuelta hasta allá. Porque la gente solo nos está mirando. O sea, somos cartas abiertas para la gente. La gente se puede acordar de una sola cosa que usted hace, pero de una sola cosa mala que usted hace, pero de muchas cosas buenas que usted hace no se acuerda. Y así pasa. Sí, entonces Dios, yo quiero decir con esto que Dios no quiere que seamos igual que las personas del mundo o las personas que no tienen a Jesús en su corazón. Dios quiere que salgamos de Sodoma, como decíamos, y dejemos de practicar cosas que no le agradan a Dios. Él quiere que seamos personas que reflejemos su carácter, personas íntegras, personas verdaderas. Dios no quiere que seamos como Lot, que solo miró la llanura. Dios quiere que antes, y esto lo hablaban ustedes, Dios quiere que antes de hacer una decisión, consultemos con Él si a Él le agrada esa decisión que usted va a hacer o no le agrada a Él. Vemos que Lot terminó perdiendo todo lo que poseía, hasta la esposa perdió.
tomemos decisiones, hermano y hermana, sabias para que el favor de Dios esté con nosotros. Salgamos de Sodoma. Dios no nos quiere ahí sentados como estaba Lot, en un ambiente donde no se glorifica a nuestro Dios. Por último, quiero animarle que meditemos en esto. Hay muchas cosas que parecen buenas y agradables para nosotros, pero pregúntese, ¿serán esos los planes que Dios tiene para mí y mi familia? ¿O serán esos los planes que Dios tiene para usted y su familia que nos está escuchando? Sé que no es el final todavía, pero quiero hacerles una pregunta y quiero que usted medite esto conforme vamos desarrollando el tema. ¿Usted quiere perderlo todo como Lot? Pues entonces siga en camino hacia Sodoma, o estés en Sodoma. ¿O quiere usted ser bendecido como Abraham? Si usted quiere ser bendecido como Abraham, vaya en dirección opuesta hacia Sodoma, o salga de Sodoma si es que ya está ahí. Dios les bendiga. Amén. Adelante, hermana. A ver. Si no le quitamos el Sí, como decía mi esposo, alejarse de Dios, una persona que está en Cristo, no se aleja de Dios de la noche a la mañana, sino que es poco a poco, alejándose, permitiendo cosas en nuestras vidas que van desagradando a Dios, de manera que terminamos nosotros yendo dirección al mundo. Alejarse de Dios es acercarse a Sodoma, al mundo, pero luego va uno poniendo sus tiendas como lo estaba haciendo Lot, y se iba acercando más y más a la Sodoma. Y entonces cuando ya estamos aún más cerca, ponemos nuestra tienda mirando hacia allá, mirando hacia el mundo, empezamos a interesarnos por aquellas cosas del mundo, empezamos a mirar todo aquello y parece que nos está llamando la atención. Eso significa que ya estamos más llegando al mundo. Y entonces cuando hacemos estas cosas, terminamos viviendo en el mundo, terminamos viviendo como Lot en Sodoma. Y lo último que hace para estar allí en medio de ese mundo es aceptando esa manera de vivir de ellos, hacerse amigos del mundo. Hemos visto muchas historias, hemos oído muchas historias de jóvenes, de gente que hacen cuanta cosa para sentirse aceptados, para sentirse no rechazados por el mundo, y cómo terminan sus vidas. Siempre hemos oído lo mismo, terminan solos y con un montón de consecuencias. Entonces, cuando nosotros nos vamos alejando de Dios, terminamos en esta condición que Lot estaba. Dice la palabra que estaba, ¿dónde? En la puerta. Y ahí parece que él tenía un lugar que era algo, tenía una posición ahí. Dice la palabra que cuando ve a estos hombres, a estos dos ángeles que vinieron, dice que se levantó y se postró. Y él quería que estos varones, estos ángeles, fueran y estuvieran en su casa. Pero ¿qué dijeron los ángeles? No querían estar en la casa de él. Y a veces decimos, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué? Pues examinemos nuestras vidas, qué es lo que estamos permitiendo en nosotros. Este hombre ni los ángeles querían estar dentro de su tejado, pero finalmente dice la palabra que fue tanto el ruego de Lot que ellos terminaron yendo a su casa. Para ganar un lugar de influencia en Sodoma, Lot tuvo que ser amigo de los enemigos de Dios. Amén. Y Santiago dice en Santiago 4:4, quiero leer, o si lo tienes más rápido. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos tener una mano en el mundo y tener una mano con Dios. No se puede de esa manera. Si nosotros nos hacemos amigos del mundo y queremos hacer las cosas como el mundo las hace, entonces nosotros estamos dándole la espalda a Dios, porque no podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo a la vez. Así que Lot estaba, él para tener ese lugar, ese lugar que él tenía allí, en esa ciudad, él tenía que hacerse amigos de los que estaban ahí. ¿Y cuántas de las veces no hemos querido nosotros hacer amigos del mundo porque nos convienen ciertas cosas? Pero también queremos tener a Dios de nuestro lado y las cosas no pueden seguir así. ¿Qué hace Lot en medio de personas que solo está de continuamente la maldad en su corazón? La Biblia dice que estos ángeles estaban ahí en la casa de Lot, y dice que antes de acostarse, dice que estos hombres depravados vinieron a Lot y le dijeron: saca a esos hombres que están ahí, que vinieron a ti, porque queremos conocerlos. Este pueblo estaba tan mal, dice que desde los más jóvenes hasta los más viejos, todos estaban totalmente corrompidos. Y vemos a Lot ahí. ¿Qué hace un cristiano, vamos a decir, en medio de gente que solamente habla de cosas? Muchos de los cristianos que se dicen ser cristianos están muy tranquilos, viviendo en un ambiente que no es del agrado de Dios. ¿Cuántas veces nos reímos de los chistes que hace la gente que no tiene a Dios? ¿Cuántas veces hemos ido a ver una película que es totalmente contrario a lo que Dios es, y sin embargo ahí están disfrutando? ¿Qué hace un cristiano ahí? ¿Qué hace un cristiano? ¿Qué hace sentado en esos lugares? Aleluya. Si somos cristianos no podemos, tenemos que salir de ese lugar, levantarse de ahí, porque no tiene nada que ver eso con un cristiano. Amén. ¿Cuántas veces hemos oído, hemos visto cosas que no son del agrado de Dios? Y Dios en esta mañana está diciendo: quiero que salgan de ahí. No es lugar en el cual nos corresponde a nosotros, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, estar ahí. Amén. No sé, hermanas. Gloria a Dios. Bendiciones allá a nuestros hermanos que se siguen conectando, hermanos. Un abrazo allá a nuestra hermana Sandra Mario Bermúdez. Y al final pues vamos a estar orando ahí por su papá, y pues tenga fe y confianza, hermana. Dios siempre tiene propósitos en nuestras vidas, y confiando en el Señor, que Dios se apiade y se glorifique en la vida de su papá. Bendiciones allá a nuestra hermana Mari Durán, Dios le bendiga. Y a nuestra hermana Mara Villaseñor, Dios le bendiga, un abrazo. Nuestra hermana Rosalinda Miranda, Dios le bendiga. Nuestra hermana Claudia Barrios, un abrazo, mi hermana, gracias por estar en sintonía. Mi hermana Sofía Jaramillo, nuestra hermana Mari López, la familia López, Dios le bendiga grandemente, de una manera especial. Mi hermana Marbelia Jaimes, Dios le bendiga. Mi hermana Aimé Alday, nuestra hermana Mónica, Dios les bendiga. Hermana Elisa, un abrazo, mi hermana, Dios le bendiga. Y a cada uno de los que están ahí, que el Señor les bendiga de una manera muy especial, hermanos. Pues es un tema del cual podemos mucho aprender, hermanos. Es un tema para aplicárnoslos a nosotros mismos. Nuestro hermano Alex dio un ejemplo, hermanos, muy claro, hermano, de cositas que nosotros nos habituamos de pronto a hacerlas sin pensar que estamos quizás siendo ese tropezadero para alguien más. Y en esos detallitos es importante pedirle siempre al Señor su guianza y su dirección. Hermanos, somos imperfectos, el único perfecto es Dios. Y entonces por esa razón es que siempre debemos de estar analizando nuestras vidas y pidiéndole al Señor la dirección en cada área de nuestras vidas. Y cuando no lo podemos percibir, pues gloria a Dios que Dios pone personas, ¿verdad?, para que nos abran nuestros ojos, que a veces nosotros nos habituamos tan fáciles. Es que, hermanos, es algo tan sencillo. Yo creo que todos la fallamos ahí, hermano, porque dice 25 y vamos a 30, y sin darnos cuenta nos habituamos a que yo voy aquí y esa es mi velocidad, y nos acostumbramos, se nos hace rutina. Quiero aplicar esto
a nuestras vidas cotidianas y algunas otras cositas que quizás empezamos a practicar y hacer, y eventualmente de tanto y tanto que lo hacemos se nos hace algo cotidiano, cuando en realidad quizás estamos ofendiendo o siendo de tropiezo a alguien más que nos esté mirando. Y el Señor nos demanda en su palabra a ir haciendo cambios, a ir pudiendo que no seamos ese tropezadero para los más pequeños, que los más ancianos, que los más fuertes en el espíritu, pues de verdad se muestre esa fortaleza y haya esa humildad para decir gracias y hacer el cambio, porque sí hay cositas de estas que se dan, y más pues entre la convivencia entre hermanos. A veces un puro comentario puede ofender a muchos, y se hizo sin la intención de ofender, sin embargo sucede. Entonces, que esas cositas las vayamos analizando, y Señor, ayúdanos. Señor, enséñame siempre a caminar, porque yo creo que el deseo nuestro es siempre agradar a Dios. El punto es que a veces sin querer también ofendemos a otras personas y somos ese tropiezo. Entonces, poco a poco, así como Lot empezó fuera de Sodoma, poco a poco se va uno acercando, y cuando menos uno acuerda, ya está uno adentro. Lot, sin darse cuenta quizás que iba creciendo su prosperidad, fue extendiéndose hasta llegar al lugar del pecado. Entonces, eso trajo consecuencias, y eso trae consecuencias a nuestras vidas. La palabra dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, a veces debemos sí analizar, no es que no le vamos a hablar a todo el mundo, pero sí, Dios te bendiga, y en vez de que nos influencie, nosotros influenciar para bendición a los demás, y saber poner un límite o una rayita que no nos podemos pasar, para entonces no ser el tropezadero para otros que nos están mirando. Y como bien decía nuestro hermano Alex, puedes hacer 1000 cosas bien, podemos hacer 1000 cosas bien, y la única que haces mal es la que van a observar. Lamentablemente así sucede, y así somos nosotros. Las personas pueden hacer muchas cosas buenas y no las vemos, pero el error, y mira el hermano, y ese es líder, es diácono, es pastor. Lamentablemente nuestra naturaleza carnal mala es así, hermanos. Entonces, siempre pedir esa dirección al Señor, hermanos, y analizar cada día con la dirección del Espíritu Santo nuestros hechos, nuestras actitudes. Yo siempre, antes de dormir, me quedo siempre meditando lo que hice todo el día, pensando cómo lo hice y cada detallito, y luego, ay Señor, como que ahí ya cuando está uno en comunión con el Señor, y uno, ay Padre, no pensé, y esto como que no estuvo bien, Señor, perdóname. Y eso nos ayuda a estar, hermanos, en esa directa comunicación con el Señor, y que el Espíritu Santo nos haga ver los detallitos que a veces al momento naturalmente no los vemos, pero que son tropiezo, y debemos siempre de analizar esto. Ahora, lo de hermanos, muchos de nosotros decimos, no, eso a mí no me va a afectar. Yo puedo platicar con ellos, puedo andar con ellos, eso a mí no me afecta. Lo decimos muchas veces y empezamos a relacionarnos. Si analizamos la vida de Job, Job se comenzó a relacionar, llegó hasta Sodoma, estuvo en Sodoma, hermanos, y podemos decir que a Job no le afectó, porque en el Nuevo Testamento la palabra dice que el justo Job, ay, ya estoy. Gracias, hermano. Nosotros ahí estábamos hablando de cada rato, decíamos Job. Ay, qué barbaridad. Es que ayer estábamos hablando de Job. Perdón, hermanos, perdón. Lot ya se encontraba dentro, y la palabra dice, ¿verdad?, que el justo Lot clamaba y humillaba su alma delante del Señor. Podemos ver, hermanos, que él se mantuvo firme porque su fe era grande. Una relación que él tenía con Dios fuerte, porque él aprendió de Abraham. Él vio su relación con Abraham, vio la prosperidad, y pues
vamos a aplicarlo en este punto. A él no lo afectó, pero afectó a su familia. Afectó a su familia. Entonces, no debemos solamente tomar nuestras decisiones por nosotros mismos. Quizás nosotros estamos fuertes en el Señor y ojalá que así fuera y gloria a Dios. Pero hermanos, no tentemos el pecado. No tentemos, hermanos, porque el pecado destruye. Y a Lot no lo destruyó, pero destruyó a su familia. Mire cómo terminó su mujer. Su mujer terminó abrazada a lo que había en Sodoma, que tanto que desobedeció para mirar atrás, cosa que le habían dicho que no hiciera. Sus hijas terminaron corrompidas, hermanos, porque cuando ya salieron de las ciudades, cuando ya escaparon, que ellas sí escaparon de la destrucción y fueron salvadas con su padre. Sin embargo, vemos la perversidad ya estaba en sus corazones, porque ¿qué fue lo que hicieron sus dos hijas de Lot? Embriagaron a su padre para poder tener descendencia de su propio padre, hermanas. Entonces sí fueron afectadas sus hijas. Y esto lo quiero aplicar a nosotros, que posiblemente digamos, no, eso no me afecta a mí. Pero tengamos cuidado, hermanos, porque quizás a nosotros no nos vaya a afectar directamente, pero puede afectar a nuestro entorno alrededor, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a los seres que más amamos. Por eso es que es importante, hermanos, no entrar en lugares donde no nos corresponde estar como hijos de Dios, no traspasar ciertas líneas, porque eventualmente vamos a salir afectados de una o de otra manera. Y yo creo que uno como padre, lo que más le duele no es que algo nos pase a nosotros, sino que nos pase o les pase a nuestros hijos. El ver que tus hijos estén apartados, el ver que tus hijos no quieran buscar de Dios, es un dolor muy grande y muy fuerte, hermanos. Y es una lucha difícil de pelear, hermanos, porque solamente el Señor puede hacer esa obra, pero a veces nos toca a nosotros pagar la consecuencia de que nosotros no supimos apartarnos de lo que debíamos apartarnos en algún cierto momento. Y a veces pensamos, ¿sabes que mis hijos están chiquitos, ellos no ven? Cuidado, porque es el momento más importante de sembrarles lo bueno y donde más ellos están absorbiendo y aprendiendo sus convicciones para cuando sean adultos. Así que es algo importante a remarcar. Aleluya. Dios bendiga a todos los que se siguen conectando. Un abrazo allá a mi hermana Ana Hernández, acá de Lisboa, a mi hermana Irma Torres, nuestra hermana Cecilia Gómez. Dios le bendiga, hermano, un gusto saludarle. Mi hermana Brilet Bravo, Dios me le bendiga mucho. Y nuestra hermana Mari Durán, que el Señor le bendiga. Y continuamos aquí con este tema. ¿Qué haces ahí sentado? Aleluya. Adelante, hermana. Sí, como decíamos, tal vez uno piensa que no le afectan las cosas. La palabra del Señor dice que este hombre era justo y que afligía su alma estando en ese lugar, viendo y oyendo lo que se hacía en ese lugar. Pero ¿por qué entonces, si tanto nos aflige, muchas de las veces, por qué no salemos de ahí? Ese es el llamado de Dios. ¿Qué haces sentado ahí? Porque nosotros a veces tenemos una lucha que nosotros podemos tomar esa decisión de salir de ahí. Pero muchas veces estamos allí y estamos viviendo una vida, como decía nuestra hermana, de peligro para los que nos rodean, por tal de nosotros no tomar esa decisión de salir de ese lugar. Si nosotros podemos salir, si nosotros podemos dejar esas cosas que están dañando muchas veces nuestra relación con Dios. Me estoy refiriendo a tener amigos que no son agradables a Dios, que no viven en la voluntad de Dios, y aún así nosotros queremos estar allí y sabemos que lo que ellos hacen no está bien y que nosotros no podemos estar allí, pero no hacemos una decisión de salir, de pararnos de ese lugar. Entonces a eso es de lo que estamos hablando en esta mañana. Satanás siempre está buscando el momento para atacarnos, para destruirnos también. Esto no es un juego en el cual decimos, no, pues a mí no me va a afectar, pues esto tiene consecuencias eternas.
Y esto no es un juego. Entonces es importante que nosotros tomemos esa decisión de cortar ciertas cosas que nos están alejando poco a poco sin darnos cuenta de Dios y terminar completamente engañados por Satanás y llevarnos a un mundo de pecado en el cual deshonra completamente a Dios. Hay muchas maneras en las cuales Dios no quiere que nosotros estemos sentados ahí. Muchas veces Dios nos ha dado todo para nosotros poderla vivir, la vida cristiana totalmente en victoria. Él nos ha dado todo para que nosotros podamos salir adelante en nuestras luchas, en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, pero muchas veces nosotros tomamos esta determinación de permanecer sentados en el mismo lugar. Y por eso, de estar ahí, perdón, en el mismo lugar hemos perdido muchas bendiciones de parte de Dios, porque no tomamos esa decisión de seguir de seguir nosotros el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Dios realmente nos ha dado todo para nosotros vivir la vida victoriosa, pero muchas de las veces nosotros vivimos en derrota. ¿Por qué? Por muchas razones puede ser, muchas veces por ignorancia, por no saber realmente el Dios que nosotros tenemos. ¿Cuántas de las veces, como dice nuestro pastor siempre, el diablo viene cuando quiere, nos da unas cachetadas y nosotros muy tranquilos, ¿no? Y no hacemos ninguna cosa por nosotros salir hacia adelante, por nuestra vida misma, o a veces el enemigo trae a nuestra familia, a nuestros hijos, se los está llevando y nosotros tranquilos no estamos intercediendo, no estamos haciendo nada. A eso nos estamos refiriendo de estar sentados ahí, y el Señor dice: ¿qué haces sentado ahí? Aleluya. Yo te quiero llenar de mi poder, yo quiero que tú conozcas, que tú tengas la victoria, porque yo te he dado todo para que tú salgas victorioso de todo. Muchas veces nos la pasamos deprimidos, muchas veces nos la pasamos con tanto miedo, angustias y cosas de esta manera. No podemos estar en esta situación, porque si nosotros tenemos un Dios poderoso, Él es el que pelea por nosotros nuestras batallas. No sé, ¿quieres decir algo? Bendiciones allá a nuestro hermano Samuel Martínez. Dios le bendiga, hermano. Gracias por estar ahí conectado, y a cada uno de los que continúan ahí, hermanos. Hermanos, de verdad este mensaje es para todos, es para nosotros que estamos aquí también, hermanos, es para usted que esté escuchando, si de verdad amamos a Dios y queremos agradar al Señor, hermanos. Antes de que mi hermana hiciera este comentario, también había comentado antes de que se me vaya, que Los Ángeles, los invitó a pasar a su casa y Los Ángeles no querían. Antes de que se me vaya este punto importante, hermanos, a veces no recibimos bendiciones de parte de Dios porque estamos en una convivencia que no es muy limpia y agradable totalmente de parte o delante del Señor, hermanos. Entonces, vale la pena analizarnos, hermanos, porque el deseo de Dios es que seamos bendecidos. El deseo de Dios es que los anhelos, los deseos de nuestro corazón sean concedidos, porque lo dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ese es el deseo de Dios, conceder esas peticiones. Pero ¿qué es lo que dice primero? Deleítate. Es poner a Dios en primer lugar, deleitarnos en las cosas de Dios, en el servicio a Dios, en agradar a Dios, en honrar a Dios. Cosas tan sencillas como, hermana, puede cantar las alabanzas, y muchas veces la persona se niega. Ay, no, hermana, es por esto, no por lo otro. Hermana, puede predicar. Ay, hermana, puede abrir el servicio. Ay, es que a lo mejor no puedo. Hermanas, cosas tan sencillas, hermanos. Nosotros mismos nos ponemos una barrera, nos ponemos una línea para no recibir también la bendición de Dios a nuestras vidas. Son cosas muy sencillas, hermanas, que si no estamos dispuestos a poder hacer un esfuerzo, un sacrificio, que no es para quien le está pidiendo la bendición. Siempre todo lo que hacemos es para Dios, es para exaltar su nombre, y en nuestras propias fuerzas no podemos, somos personas limitadas,
pero si de verdad tenemos el deseo de honrar y agradar a Dios, deleitarnos en el Señor, vamos a decir amén. Yo no puedo, pero el que está en mí me da la fuerza y la fortaleza para hacerlo y tener esa vida de compromiso, tener esa vida de responsabilidad delante de Dios para que nuestras peticiones sean contestadas, sean concedidas. Y son cosas que Dios nos demanda, hermanos. A veces cortar ciertas cosas en nuestra vida cotidiana, ciertas amistades, ciertas costumbres, ciertas cosas que estamos habituados a hacer y que a lo mejor el Espíritu Santo nos ha venido a redarguir y no digo a lo mejor, con seguridad, hermanos, en algún momento el Espíritu Santo, no hagas esto, no veas esto, corta esto, pero no lo queremos soltar. Entonces nosotros impedimos que la bendición llegue a nuestra vida, llegue a nuestra casa, así como cuando Lot les pedía a los ángeles que entraran a su casa y dijeron, no, vamos a estar afuera de la ciudad. Entonces nosotros mismos somos quienes impedimos que la bendición de Dios llegue y que esto nos ayude a meditar y a decirle, Señor, ayúdame, dame la fuerza. Tú me has hablado, he querido, no he podido, pero Señor, sin ti no puedo. Dame la fuerza para agradarte, para dejar y cortar todo aquello que a ti no te agrada y poder siempre tener mi puerta abierta para que tu bendición llegue a mi vida, llegue a mi casa, llegue a mi familia. Eso es lo más importante, hermanos, poder prepararnos en todas las áreas para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén, hermano Alex. Sí, hermanos, a veces nos pasan cosas como, por ejemplo, ayer fue domingo, ¿verdad? Sí. Ayer nuestro hermano Melitón estaba enseñando en la clase de la escuela dominical de que a veces nosotros nos quedamos en las primeras cosas de donde él leía. No me recuerdo bien, pero dice que a veces nosotros decimos, bueno, si yo no soy adúltero, no soy fornicario, no tengo lascivia, no soy lujurioso, pero nos quedamos ahí y permitimos cosas en nuestra vida que son, por ejemplo, los celos, las contiendas, las iras, y a veces por eso es de que vivimos en derrota, porque vemos nomás en las primeras áreas, pero dejamos pasar a nuestra vida las otras partes que también nosotros tenemos que trabajar en esas áreas para que podamos vivir una vida agradable delante de Dios. Y como bien decía mi esposa, no diciendo mi hermana, ¿verdad? Mi esposa decía a veces que el diablo viene y nos da unas cachetadas y nosotros como si nada. A veces pasa. Yo quisiera ilustrar esto con una historia que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18 y 19. Yo sé que es largo, es la historia de Elías. La historia de Elías cuando Elías derrota a los profetas de Baal, que eran los 450 profetas de Baal. Y Dios le da una grande victoria a Elías ahí. ¿Qué es lo que hace? Esta historia quisiera resumirla en pocas palabras, pero dice que Elías le dijo al rey Acab que llevara al pueblo de Israel y a los 450 profetas de Baal al monte Carmelo, para que ahí hicieran un holocausto, un sacrificio, ellos, los profetas de Baal y Elías, y el Dios que respondiera con fuego, entonces ese era el verdadero Dios. Dice la Biblia que los profetas de Baal estuvieron ahí, grite y grite, y hasta se cortaban, hasta que la sangre chorreaba por ahí, cuando ellos pusieron el becerro, o el buey, dice ahí, arriba de la leña para que cayera fuego, no sé si del cielo o de dónde, porque los profetas no sé dónde están, los Baal no sé dónde estarían, porque ni siquiera lo escucharon. Dice la palabra que Elías se burlaba de ellos y decía, grítenle más fuerte, quizás su Dios está ocupado haciendo otro trabajo, quizás no escucha, quizás está dormido.
Y Elías se burlaba de Dios porque él sabía, él conocía al verdadero Dios. Y él sabía que no iba a responder su Baal de ellos. Amén. Pero dice la Biblia que cuando Elías puso su leña y despedazó el buey y lo puso arriba de la leña, aparte de eso, hermano, dice que él le mandó a los que estaban ahí que mojaran la leña. Y todos sabemos que una leña mojada no prende. O sea, no prende. Dice que él los mandó mojar la leña 3 veces, no una sola vez, sino 3 veces, hasta que el agua escurría donde él había hecho una zanja alrededor para que no se tirara el agua, para que se estuviera ahí. Pero dice que Elías, dice la palabra que Elías clamó a Dios. Aleluya. Y Dios hizo descender fuego del cielo y consumió el holocausto, Gloria a Dios. aparte las piedras que había puesto, y aparte dice que había absorbido la agua que estaba ahí. O sea, Dios le había dado una grande victoria a Elías. Pero era grande victoria, que dice que hasta él los hizo llegar hasta un arroyo, se me olvida el nombre, pero, y que ahí hasta los degolló, los mató, los mataron a los Bendito profetas Dios. de Baal. ¿Y qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros, o muchas veces nosotros, hemos visto el poder de Dios Gloria a Dios. en Aleluya. nuestras vidas, y a veces nos pasa como Elías, que dice que Elías, después de que tuvo esa gran victoria, pues no dice la palabra que la esposa de Acab, que era Jezabel, lo mandó a amenazar y le dijo, creo que aquí dice en el versículo 19, dice: entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de estos profetas que él mató. Entonces sabemos por la historia que Jezabel había matado a los profetas de Dios. Y Elías, al escuchar esto de este mensajero de parte de Jezabel, de la esposa de Acab, pues no sé qué pasó por la mente de Elías, pero dice la palabra que Elías corrió, se fue, a pesar de que Dios le acababa de dar una grande victoria. Él había Aleluya. visto la mano de Dios, el poder de Dios. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿cuántas veces usted ha visto la victoria de Dios sobre su vida? Aleluya, gloria a Dios. Muchas veces, ¿verdad? Yo no puedo hablar por usted, hermano o hermana, pero yo puedo hablar por mi vida. Yo he visto el poder de Dios en mi vida. He visto el poder de Dios en la vida de mi esposa. He visto el poder de Dios en la vida de mis hijos, en el área de mi trabajo. Mire, durante esta pandemia Dios nos ha suplido, hermano, no ha faltado comida en nuestro hogar. Él nos ha suplido, hemos tenido para pagar biles, para salir a comer también, no a restaurantes porque no estaban abiertos, pero a comprar para llevar incluso. Amén. O sea, Dios nos ha provisto. Y yo he visto la mano de Dios, el poder de Dios en nuestra vida. Nos ha guardado con salud, hemos tenido victoria hasta el día de hoy, y en nuestra salud y en muchas otras cosas más. Dios ha estado con nosotros. Y a ver, a lo mejor me preguntaré yo mismo, o usted se preguntará: ¿ha estado usted en la cueva como Elías? Porque Elías, dice la palabra que Elías se fue a una cueva. Primero dice que se fue y se acostó abajo de un árbol y Dios le suplió ahí comida y bebida. Y después se fue a encerrar a una cueva. Pero Elías entró a esa cueva con una actitud de derrota. Pero cuando Dios le habló y le dijo: ¿qué haces ahí? Dice que Elías salió de ahí
Y yo te pregunto, ¿cuántos hemos estado en la cueva? Nosotros hemos estado en la cueva. Yo puedo decir por mí, he estado en la cueva. Sí hemos pasado problemas difíciles, muy difíciles se pudiera decir, mi hermano, mi hermana. Te quiero decir, si tú has estado en esa cueva, o has estado en esa cueva hasta el día de hoy, o has tenido grandes problemas, en cualquier área de tu vida, quiero decirte, clama a Dios. No eres ni el primero ni el último que pasará por esos problemas. Una cosa sí te puedo asegurar, de que Dios es fiel. Y si tú eres fiel con Dios y vives una vida íntegra y recta delante de Él, Él estará contigo en todo momento. Aleluya, gloria a Dios. Él te sacará de esa cueva, Amén. tal y como lo hizo con Elías. Y quisiera hacerte otra pregunta. ¿Por qué crees que Dios te sacará de esa cueva? Para que cumplas con el propósito por el Gloria a cual Dios, o aleluya. para el cual fuiste llamado, como decía mi esposa. Dios tiene un propósito en tu vida y Dios te va a sacar de ahí porque Él quiere que tú cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Bendito Dios. Así es que, hermano o hermana, yo te animo que te levantes y salgas de ahí en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendiciones allá a nuestros hermanos que siguen conectados, hermanos, mi hermana Sonia, nuestra hermana Aimé, mi hermana María, Dios le bendiga. Vamos a orar al final por sus hijos, hermana, claro que sí. Y gracias a cada uno de los que están ahí, hermanos, están gozando con el tema. Mi hermana Brilén, mi hermana Marbelia, mi hermana Melina, mi hermana Mara, Señor, Dios le bendiga a cada uno. Yo creo que casi estamos concluyendo, hermanos, pero es importante, hermanos, poder gozarnos, poder deleitarnos con esta palabra y aplicarla a nuestra propia vida. Nuestro hermano trajo este ejemplo, hermano, de Elías, una situación, hermanos, donde no se nos debe de olvidar a quién le servimos y el poder sobrenatural que nuestro Dios tiene sobre toda adversidad. Él gobierna y reina en el cielo, en la tierra y en todo lugar, hermanos. No se nos debe de olvidar quién es quien nos libertó de la esclavitud del pecado, quién es quien nos llamó. No es una imagen, hermanos, de talla, es el Dios creador del cielo y de la tierra, y en Él debe estar siempre nuestra confianza. Él es santo y nos demanda santidad. Por esa razón es que el Señor nos dice: ¿qué haces ahí sentado? ¿Dónde te has escondido? El primer ejemplo pues es de Lot, que él estaba sentado en un lugar incorrecto, un lugar de pecado, un lugar donde su familia fue contaminada. Él resistió, pero la familia de él no resistió y fue contaminada y pagó las consecuencias. El ejemplo de Elías es un ejemplo de un hombre usado por Dios, con un respaldo poderoso de parte de Dios en su vida. Así que esto nos enseña a todos que nadie estamos exentos, hermanos, de caer. Nadie estamos exentos de olvidarnos del poder majestuoso de nuestro Dios y sus maravillas, porque Elías no era cualquier persona, hermanos. Elías era un hombre poderoso en el Señor. Así que no importa si a uno pastor, líder, evangelista, hermanos, debemos siempre estar agarrados de la mano de Dios. Nuestro hermano bien mencionó la victoria tan grande, hermanos, que Dios le dio. Y bien nosotros hemos visto el poder de Dios glorificado en nuestras vidas de una manera poderosa, sobrenatural. Si compartiéramos los testimonios que cada uno pudiéramos tener, hermanos, no acabaríamos, porque cada uno hemos visto individualmente el poder de Dios glorificarse en nuestras vidas. Pero viene esta mujer Jezabel y lo amenaza, y quiero decirle que el temor de Elías era bien fundamentado, por decirlo de esta manera, hermanos, porque Jezabel ya había matado a todo profeta que había del Señor. O sea que su temor era bien fundamentado, porque no era solamente está teniéndole miedo por la amenaza, no, era porque Jezabel lo que hablaba lo hacía, hermanos, y ya había matado a todos. De hecho, él pensaba que él era el único que quedaba,
Y él dice, bueno, Señor, es que yo solamente he quedado. Pero Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Es algo que, aunque el temor sea una evidencia evidente, como lo que estamos pasando ahora mismo con el virus, que es una amenaza evidente, real, verdadera, y es algo de lo cual debemos de tomar precauciones, pero no, hermanos, por eso que dejar que el temor nos invada y se nos olvide el poder soberano de nuestro Dios, hermanos. El temor puede llegar a nuestras vidas a invadirnos y a quizás llevarnos a refugiar en el temor, en nuestros miedos, pero no podemos quedarnos ahí, porque no se nos debe de olvidar que le servimos a un Dios poderoso, un Dios soberano que tiene poder sobre la naturaleza y sobre todo, hermanos, y que todo lo que pasa en nuestras vidas siempre Dios las permite con propósitos que en el momento no entendemos, aunque sean difíciles, pero que al final Dios se glorifica, y que lo más esencial es mantenernos no metidos en el temor, sino metidos en la confianza y en la cobertura de Dios, porque ahí estamos seguros. La palabra dice que el que habita abajo del abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí es donde debemos de estar, en la cobertura de nuestro Dios. Y pase lo que pase, sea bueno, sea malo, no salir de ahí y no dejar que el temor nos saque y nos lleve a otro lugar, porque ahí sí nos va a acabar el temor, hermanos. Pero si estamos bajo la cobertura de Dios, si llegara la muerte a nuestra vida, estamos en el Señor y iremos a estar con el Señor. Pero si nos alejamos, hermanos, la muerte nos va a llevar y nos va a terminar la condenación si nos salimos de la cobertura. Así que no podemos permitir que nada ni nadie nos mueva de la cobertura de Dios, de esa comunión con Dios, de esa relación con Dios. Y quisiera aplicar esto a si estamos en un lugar equivocado, sentados en un lugar equivocado, levantémonos y vayamos a la cobertura de Dios. Y si estamos metidos, hermanos, en un lugar o en una cueva de temor, en una cueva de desaliento, en una cueva de desánimo, salga de esa cueva, hermano. Y como le dijo el Señor a Elías, levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Aún hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida y no puedes quedarte metido en el temor, en el desánimo, en el desaliento. Hoy es día que te levantes, hoy es día de que salgas del lugar donde tú estás y te metas bajo la cobertura del Dios Todopoderoso, hermanos. Ese es el mensaje en esta mañana. Estemos bajo la cobertura de nuestro Dios, porque Él es soberano y Él tiene poder y control sobre todas las cosas. Nuestra vida le pertenece a Él, es de Él, y dejemos que Él haga su bendita voluntad en nosotros, cualquiera que sea. En Cristo salimos ganando, hermanos, porque el mundo dice todo tiene solución menos la muerte, pero los hijos de Dios decimos que aún la muerte en Cristo Jesús tiene solución, porque ya Cristo pagó por nuestra salvación, por nuestra vida eterna en la cruz del Calvario. Así que no hay por qué tener temor, no hay por qué estar sentados en un lugar equivocado y no hay por qué estar metidos en una cueva de desánimo, de desaliento, de temor, hermanos. Vengamos a la cobertura de Dios, fortalezcámonos en Él y sigamos hacia adelante. Aleluya, gloria al Señor. Adelante, hermana Vero. Sí, ya para terminar, hermanos, vemos cómo Dios nos dice a nosotros, ¿qué haces ahí sentado cuando no estamos en un lugar que no nos corresponde como hijos de Dios? Amén, y vemos amén. Cómo Dios le dice a Elías cuando estaba metido en esa cueva, ¿qué haces ahí? Aleluya. ¿Qué haces ahí? ¿Por qué? Porque el Señor dice, sabes que yo tengo un propósito para ti y es necesario que lo cumplas, como dice la palabra. Así que come y bebe, porque muchas cosas todavía te faltan por hacer. Entonces es tiempo que nos acudamos de cosas que nos están impidiendo nosotros hacer el trabajo al cual Dios nos llamó. Amén. Así que quiero terminar con esta historia y quiero seguir el versículo 6 dice, bueno, voy a leer el 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos. Vemos aquí como Lot
¿Cómo les llama? Hermanos míos a esta gente pecadora. Dice, no hagan tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os parezca, solamente que a estos varones no hagáis nada. Y podemos decir, ¿cómo un padre llega hasta tal punto? ¿Saben por qué? Porque a veces nos estamos acostumbrando, como Lot vivía en este mundo tan lleno de pecado, tan lleno, que él se acostumbra a vivir de esta manera, a pensar de esta manera, y ese es el peligro de estar en un lugar así. Entonces, dice, y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. A pesar de que Lot, ya nos contagiamos. casi se parece. Lot había hecho todo lo que él estaba para agradar a aquella gente todavía seguía tratándolo como un extranjero. Entonces parece que no lo estaban recibiendo todavía. Entonces dice, ahora te haremos más violencia a ti, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron las manos y metieron a Lot en su casa, y ellos cerraron la puerta. Dice el 12, y dijeron los varones a Lot, tienes aquí algunos más yernos, y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlos. Y dice la palabra que Lot salió a buscar a sus futuros yernos. Y dice la palabra que él les estaba diciendo, vamos, levántense, porque este lugar va a ser destruido. Y dice la palabra que ellos se burlaron de él. Que ellos se burlaban de él. Entonces, ¿por qué? Porque a veces nosotros, cuando no estamos viviendo, y quiero ponerlo aquí en esta parte, a veces cuando no estamos viviendo de acuerdo a Dios y no damos testimonio con nuestras conductas, la gente no va a creer el mensaje que nosotros estamos hablando. Porque nosotros estamos hablando cuando estamos viviendo en un lugar que no es del agrado de Dios. Y dice la palabra que estos varones que parecía que se burlaban. Entonces dice la palabra que en la mañana siguiente los ángeles dijeron, vámonos, apúrense que esto vamos a destruirlo. Y ahí dice que aún Lot titubeando, tal vez él estaba pensando todavía en sus posesiones, lo que se iba a quedar, pero dice que ahí los ángeles lo tomaron de la mano y lo sacaron fuera de la ciudad. Y hay una frase ahí que dice, por la misericordia de Dios, que ellos sacaron a este hombre. Dice que ese lugar fue destruido completamente por Dios, por el pecado de esas ciudades. Bendito Dios. Amén. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo es que estamos viviendo nosotros? Nuestra vida muestra que Dios es realmente nuestro Dios, que Dios vive, que nosotros nos estamos comportando como cristianos. La gente a nuestro alrededor puede ver que nuestro comportamiento es de acuerdo a lo que nosotros decimos ser. Es importante que nos pongamos a meditar en estas cosas. Dios tiene un propósito, como dije al principio, para nuestras vidas. Y su propósito es que nosotros le demos la gloria a Él, que nosotros vivamos para Él, que seamos luz en medio de un mundo lleno de oscuridad. Pero a veces por nuestros temores, nosotros estamos en lugares donde no nos pertenece. Pero el Señor te dice, yo no te llamé para que estuvieras de esa manera, sino para que seas luz, porque tengo un plan, un propósito. Dios no nos salvó nada más por salvarnos, sino que hay un plan. Y en Efesios, quiero leer en el capítulo 2 y su versículo 5, 6, y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es el lugar que nosotros nos pertenece estar. Jesús nos salvó y vemos versículos atrás que Él dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Nosotros no teníamos ninguna esperanza. Él vino y nos dio vida. Dice que Él nos dio vida y que esa vida, ahora nosotros podemos tener esa vida juntamente con Cristo.
y juntamente y por Él nosotros podemos sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y con qué propósito? Vemos el versículo 7, ¿cuál es el propósito? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Aleluya, para que a través de nuestra vida nosotros podamos mostrar las abundantes gracia, la abundante grandeza de Dios. Para eso nos llamó. Dios tiene un plan para nuestra vida. Nosotros no podemos ser como el mundo. Nosotros no podemos estar con nuestros miedos, nuestras ansiedades y no haciendo lo que Dios nos ha llamado, sino que el Señor nos dice, sal de ahí. Aleluya. ¿Qué haces ahí? Es tiempo que nosotros nos levantemos y cumplamos con el propósito, que no estemos tan conformes en la situación en la que nosotros estamos, viendo cómo nuestros hijos se pierden, viendo cómo las cosas van mal en nuestro hogar y nosotros no haciendo nada. Poderoso Aquí vemos Dios. una petición que tenemos de una madre pidiendo por sus hijos. Dios quiere que nos pongamos ahí nosotros para interceder por nuestros hijos, porque la victoria la tenemos en Cristo Jesús. Sí, Señor, amén. Así que este es el mensaje para este día y esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. No sé si quieran añadir. Nuestro hermano Alex, para concluir, hermano. Pues hermanos, yo les dijera, hermanos, nosotros, como decía mi esposa, Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Hermano, le quiero decir con todo el amor de mi corazón que no tenemos nada que hacer sentados en lugares que no nos pertenecen. No tenemos nada que hacer en este mundo que no agrade a Dios. Dice la palabra que nosotros somos peregrinos y extranjeros de este mundo. Un día, hermano, un día el Señor Jesús vendrá por nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Y espero que lo crea, hermano. Amén. Espero que lo crea de verdad. Un día Jesús vendrá por nosotros, pero Él solo vendrá por aquellos que se guarden, aquellos donde Él no encuentre ni mancha ni arruga, hermano. Y la única manera de hacer eso es vivir en santidad, hermano. Así es que le animo, hermano, no tenemos nada que hacer en lugares, no tenemos nada que hacer sentados en lugares donde no nos corresponde. Dios les bendiga, hermano. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida y que sea de bendición para su vida, para aquellos que lo van a ver después. Aleluya. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues gracias por su sintonía, gracias por compartir los videos y pues le invito, si no lo ha compartido, comparte el video, hermano, edifique y bendiga una vida con este mensaje. Usted no sabe lo que usted puede hacer a través de darle ahí compartir, a través de alguno de sus contactos que tiene ahí en Facebook. Y yo sé que la palabra de Dios nunca regresa atrás vacía, sino que da fruto en los corazones. Y usted no sabe de los que tiene ahí, quién pueda ser bendecido a través de esa palabra. Quizás la persona que menos usted se imagina está pasando necesidad y necesita escuchar que alguien o que Dios le esté hablando a través de su palabra para que se levante, para que salga del lugar equivocado, para que salga del lugar donde no necesita estar y venga a estar bajo la cobertura de Dios. Es un mensaje hermoso, hermanos, es un mensaje precioso donde Dios nos ha ministrado y nos ha hablado, hermanos. Yo solamente lo que le quiero decir, hermanos, la palabra del Señor nos dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que nuestra fortaleza viene de Dios, lo sabemos, pero necesitamos fortalecernos en Él. Necesitamos nosotros buscar esa cobertura, buscar esa llenura para no estar en lugares equivocados, ya sea de pecado o en lugares equivocados, metidos en el temor, metidos en el desánimo, metidos en el desaliento, hermanos. Busquemos la fortaleza en el Señor, vistámonos, como dice ahí la palabra, de la armadura de Dios para hacer frente a cualquier acechanza del enemigo. El enemigo no duerme, él está buscando destruirnos de una y de otra manera,
Por eso es que es importante que nosotros no estemos en lugares equivocados, sea de desánimo, de desaliento como estaba Elías, o sea en lugares que pueden contaminar nuestra vida y contaminar a los nuestros que nos rodean, como estaba Lot en lugar de pecado. Cualquiera de los dos lugares es peligroso, hermanos. Así que vengamos a la cobertura de Dios, fortalezcámonos en el Señor cada día y sigamos hacia adelante, porque de Él vendrá siempre nuestra victoria. Y la victoria ya Cristo la ganó y en Él somos más que vencedores. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a orar por este tema. Damos gracias al Señor por este hermoso tema, nuestros hermanos que han venido a compartir conmigo y han sacado de su tiempo. Que Dios les bendiga de una manera muy especial. Gracias, hermanos. Pero antes de concluir, pues vamos a orar por estas peticiones, vamos a orar. Y yo le invito, si usted está ahí, hermanos, mi hermana Vero decía, pongámonos en el lugar correcto, y este es el lugar correcto, orar, hermanos, unos por los otros. Y yo le invito que nos ayude a orar por estas necesidades. Vamos a orar por el papá de mi hermana Sandra, los hijos de mi hermana Marbelia, los hijos de mi hermana María López y los pastores que han sido contagiados con el virus. Vamos a orar, hermano, ahí donde usted se encuentra. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias, Padre, gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esta palabra, Señor, que has puesto en los labios de mis hermanos. Gracias, Espíritu Santo, por cada vida que es edificada, que es bendecida. Bendecimos sus vidas, Padre, y que tú les des la fuerza y la fortaleza para salir de ese lugar equivocado, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, y les ayudes a venir bajo tu cobertura, Señor amado. Bendigo cada oyente, Padre, que va a escuchar este mensaje. Bendigo sus vidas, dale las fuerzas, dale la fortaleza. Rompe toda atadura de temor, de miedo, de desánimo, de desaliento, toda atadura de pecado, Padre, rómpele en el nombre de Jesús, aleluya, y declaramos tu bendición, tu paz, tu fortaleza, tu cobertura, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Abraza y arropa y levanta, Padre amado, a mis hermanos, Señor, aquellos que van a recibir esta palabra, Señor amado, fortaléceles y arrópales con tu Espíritu Santo. Bendecimos, Señor, las vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti sea toda gloria, toda honra, Padre. Presentamos, Padre, estas necesidades que están aquí, Padre. Míralos, el papá de mi hermana Sandra, Mario Bermúdez, Padre, tú conoces su necesidad, Padre, para ti no hay distancia, no hay límite. Su papá, Señor, está enfermo, Padre, si tú quieres, yo sé que tú lo levantas, Padre, aleluya, y tú lo sanas. En el nombre de Jesús, pon tu mano de poder, Señor, en su cuerpo, fuerza, fortaleza, salud. Bendecimos su vida, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que la fe de mi hermana Sandra no decaiga, Señor, que ella profese, Señor, su bendición sobre su papá, Padre. Bendice su vida, fortalece su fe, Padre. Pon palabra, Señor, de vida en sus labios para su papá, mi Dios. La bendecimos, bendecimos sus hijos, su familia, pero sobre todo te pedimos por la salud de su padre, Señor amado. Glorifícate en tu infinita misericordia. Si tú quieres, Señor, para ti no hay nada imposible, Padre amado. Mira a los hijos de mi hermana Marbelia, Jaimes, Padre, oh mi Dios, donde quiera que ellos se encuentren, bendícelos, obra, trata con ellos, Padre amado, vuélvelos a tus caminos, Señor amado, en el nombre de Jesús, aleluya. Declaramos, Señor, bendición sobre ellos, los cubrimos con tu sangre preciosa, y que tu palabra en sus corazones, en sus vidas, dé fruto, Padre, de salvación, de esperanza, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos sus hijos, bendecimos la vida de mi hermana Marbelia, Padre amado. Bendecimos, Señor, los hijos de mi hermana María, Señor, donde quiera que ellos estén, haz tu obra, Padre. Usa la vida de mi hermana, Señor, para bendición de sus hijos. Pon tu palabra, tu gracia en ella, Padre, y que tú seas obrando en sus corazones, Espíritu Santo. Guárdalos, protégelos, Padre, de todo peligro, de todo mal, pero sobre todo, Señor amado, que su alma se regocije en ti, que su espíritu se deleite en ti, Padre. Aviva ese fuego de tu Espíritu Santo en sus vidas, Padre. Los bendecimos y los ponemos en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra, Dios Todopoderoso. En
el nombre de Cristo Jesús. Mira, Padre amado, los pastores que han sido contagiados, Padre, alrededor del mundo, Padre amado, son tus siervos, Padre mío. Ten misericordia, apiádate, Señor. Fortalece sus vidas, fortalece sus cuerpos. Si tú quieres, Señor, tú los levantas, tú los sanas, mi Dios. Declaramos tu bendición, tu sanidad en sus cuerpos, Padre amado, aleluya, en el nombre de Jesús, Señor. Clamamos misericordia, Padre, no solamente por los pastores, sino por todas aquellas vidas que están convalecientes en una cama de hospital, que están, Señor amado, en esos últimos momentos. Te pedimos misericordia, salva sus almas, Padre, dales una oportunidad de salvación, de vida eterna, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y si tú quieres librarlos de la muerte, también, Señor, tú lo puedes hacer, Padre. Yo te pido, Señor, por sus familias, dales paz, dales fortaleza, tráeles consuelo, Padre. Es una situación muy crítica, muy difícil, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo les abrace, les consuele, les fortalezca, Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios amado. Y sobre todo que en medio de este tiempo, Padre, todos podamos, Señor, levantar la mirada a ti, Padre, y buscarte de todo corazón, en espíritu y en verdad, mi Dios amado, como tú has estado hablando, Padre, que nos humillemos, te busquemos de todo corazón, mi Dios, porque tú tienes control sobre todas las cosas. Te damos gracias, gloria y honra, y bendecimos, Señor, los médicos, las enfermeras, Señor, los policías, Padre, los bomberos, todos aquellos que están en riesgos, Padre. Guárdalos, protege sus vidas, sus familias, Padre. Clamamos misericordia, Padre, y guarda tu iglesia alrededor del mundo. Bendecimos, Señor, ministerios Getsemaní, en Dilén, en Lisbur, en Apapka, Padre, en el nombre de Jesús. Fortalece la fe de nuestros hermanos aún en medio de estos tiempos, Padre. Te doy gracias, gloria y honra. Gracias por nuestros pastores, los bendecimos, los ponemos en tus manos, los cubrimos con tu sangre preciosa, Padre, y te damos gracias por la vida de ellos, Padre. Gracias por mi hermana Vero, mi hermano Alex. Sigue bendiciendo sus vidas, su matrimonio, Padre amado, y usándolos de una manera especial, poderosa, Padre. Gracias por mi hermana Yanira, mi hermano Eric. Los ponemos en tus manos, Señor. Los bendecimos, Señor. Gracias por esta emisora, Padre. Sigue obrando, sigue bendiciendo, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre. Y declaramos tu cobertura sobre este ministerio, Padre amado. Que tú seas tocando vidas, salvando almas, Padre. Fortaleciendo, Señor, aquel que está caído, lo levante, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra, Señor Dios Todopoderoso. Amén, amén, aleluya. Gracias, Señor bendito, gracias, Padre. Mira la necesidad, Señor, de mi hermana Sofía por su hijo Adán, Padre. Que tú seas obrando, Señor, en su necesidad, Padre Santo. Que tú seas, Señor, glorificándose en su vida, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Mi hermana está clamando por su hijo, Padre, y yo sé que para ti no hay lugar, no hay distancia, Señor, donde tu poder no pueda obrar y bendecir. Padre, glorifícate, Señor, en la vida del hijo de mi hermana Sofía. Bendecimos su vida, Señor, bendecimos su familia, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, porque te glorificaste en mi hermana Brenda, en su embarazo, en su parto. Gracias, Señor, bendecimos, Señor, su vida. Padre, te pedimos por todos nuestros hermanos allá en Guatemala, Padre, que tú bendigas sus vidas, que tú les guardes, Señor, en medio de estas necesidades tan difíciles, Padre, por la iglesia allá en Guatemala, Padre, que tú uses tus ministros, Señor, como instrumentos de bendición en tu mano, Padre amado, en el nombre de Jesús, mi Dios. Bendecimos, Señor, nuestros hermanos allá en Guatemala, en México, en Honduras, Señor, en Nicaragua, Padre, en Colombia, Padre amado, en Puerto Rico, Padre. Bendice el mundo entero, Padre Santo, en Argentina, Padre Santo. Pedimos misericordia